A la edad de 55 años, pensaba que ya no había nada que pudiera asombrarme. Después de 3 años de estar sola, se sentía como si hubiera perdido la chispa de la vida, sumida en un estado de insensibilidad interna. Y de repente, allí estaba él, el marido de mi íntima amiga. Con una sola ojeada, avivó una llama que pensaba extinta, eternamente. Lo que van a presenciar no es una invención, sino mi relato personal. Si piensan que todo termina al cumplir 50 años, presten atención a lo que les voy a relatar. Cuando llegué a los 55 años, pensaba que mi vida había llegado a su fin. Mi nombre es Clara, mi edad es de 55 años. Hace 3 años que perdí a mi esposo. Un periodo de 3 años en completa soledad. Hace 3 años que no experimento la sensación de un escalofrío. Sin un solo vistazo. Llevo 3 años despertándome, preparando comida para una sola porción. Descansando en el mismo extremo de la cama. Realmente, me percibía envejecida. No hay nada. Eliminada por completo. Y de repente, surgió Mark un día, el marido de mi íntima amiga. Sylvie es el nombre de la persona. Había tenido contacto con él durante muchos años, siempre manteniendo la confidencialidad. Siempre mostrando cortesía. Sin embargo, jamás lo había observado detenidamente. Quizás no estaba preparada para presenciarlo. Tras compartir el almuerzo en la residencia de Sylvie, me ofreció llevarme. ¿Estás completamente convencida de tu deseo de regresar? ¿Estás sin compañía? Si lo deseas, puedo acompañarte. Tuve mis reservas. Simplemente fue un viaje corto, ¿verdad? No hay nada negativo. Sin lugar a dudas, claro y directo. Al subir al vehículo, mi cuerpo se puso rígido de repente. La fragancia que usa. Coloca la mano en la palanca de cambios. Cuando me lo expresó, su tono de voz tan acogedor. Clara, asegúrate de abrocharte correctamente. Podría ser un viaje bastante animado. El rey está sintiendo nerviosismo. Sin embargo, su rostro no mostraba una sonrisa. La expresión de sus ojos resultaba única. Colocó música. Una melodía suave, pausada, casi provocativa. En ese momento, comencé a experimentar una sensación de calor en la zona abdominal. Me comenté a mí mismo. Lo siento, Clara. Estás fantaseando. Está en matrimonio. Eres su compañera. Estás fuera de la realidad. Sin embargo, la expresión en su espejo retrovisor no reflejaba sentimientos amistosos. Eso era distinto. Comencé a expresarme para romper el vacío. ¿Tienes conocimiento al respecto? Siento una sensación de soledad que me resulta poco común. Siento como si de repente nadie pudiera verme. Y fue entonces cuando pronunció unas palabras que permanecerán grabadas en mi memoria para siempre. Clara, no pasas desapercibida. Para mí, no es así. Así es, me dejó sin aliento. Observé su acción, sin embargo, él continuaba con la mirada fija en la carretera. No obstante, su mano se aproximó poco a poco a la mía, a una corta distancia. No era mi turno. Sin embargo, experimentaba cada emoción. La presencia que tienes, la presión arterial. Sentía como mi corazón palpitaba con fuerza. Con energía, es excesivo. Incliné la cabeza, perturbada. Mis piernas temblaban, mi organismo respondía. A la edad de 55 años, todavía me sorprendía sintiendo emociones intensas como si fuera una jovencita. De repente, sin previo aviso, tomó un desvío lejos de la ruta principal, un sendero estrecho, rodeado de frondosos árboles, aislado. Mark, no solemos transitar por esta zona. Comprendo, detuvo el vehículo. El motor continuaba emitiendo un suave zumbido. Volvió su mirada hacia donde yo estaba, de forma pausada. Clara, llevo un tiempo observándote. Experimento emociones. He tratado de no prestarles atención. Sin embargo, en el día de hoy, me resulta imposible. Experimenté una sensación de opresión en la garganta. Tenía algo que expresar. Manifestar descontento. Devolverlo a la vida real. Sin embargo, no obtuvimos ningún resultado. En realidad, no deseaba impedirlo. Con solo una mirada, él expresaba todo lo que sentía. Mis defensas ya no estaban presentes. El mutismo dentro de ese vehículo resultaba casi abrumador. Mark me observaba con intensidad. No solicitaban autorización sus ojos. Estaba siendo consumido por completo.
A mis 55 años, viuda y frágil pero con vida, me percibía como si estuviera derritiéndome. ¿Deseas que detenga el vehículo? En este lugar, Clara. ¿O prefieres continuar con lo que comenzamos sin necesidad de palabras? Era su voz la que resonaba con intensidad. Serio. Por supuesto, sin duda, como un hombre que tenía conocimiento de lo que yo no tenía el valor de admitir. No contesté. Su boca se encontraba reseca, las manos se sacudían ligeramente. Así que, con una sonrisa en el rostro, se acercó. Con delicadeza, alargó la mano en mi dirección. Mi mano y la suya se tocaron ligeramente. Después, mi muñeca. Después, la zona del cuello. En ese momento, decidí cerrar mis ojos. ¡Qué escalofrío tan intenso! ¿Quién tenía fe? Desde que mi esposo falleció, me siento como si hubiera perdido la vida. Esa sensación de escalofrío que no había sido causada por ninguna mano en 3 años. Hazme saber si debo parar, murmuró en voz baja. Fue en ese momento cuando murmuré en voz baja. Marcos. Sin embargo, no se trató de una negativa. Se trató de una petición desesperada. Un susurro mudo que te instaba a seguir adelante, con delicadeza, por favor. Así que aumentó la intensidad de la presión. No acerca de mí, todavía no. No en relación al pedal de gas. El vehículo continuó su trayecto por esa angosta vía, deprisa. Respirando con dificultad. Al igual que nosotros, de pronto, viró hacia un área arbolada, tranquila. Detuvo el motor. En esta ocasión, no existía manera de evitarlo. La puerta fue abierta por él. Circundó el vehículo. La mía fue abierta, sin pronunciar ni una sola palabra, extendió su mano hacia mí. Me la llevé. Me llevó hacia la parte posterior del automóvil. En ese lugar, junto a la superficie metálica recién usada, colocó sus manos en mis caderas. Experimenté la sensación de que ya no era reconocible como Mark, el esposo de mi amiga. Se trataba de un individuo, un hombre auténtico. ¿Cuál era su deseo para mí? Recorrió mi melena con sus dedos, bajó la cabeza cerca de mi oreja. ¿Percibes eso, Clara? Eres tú quien está presente. La piel te pertenece, el aroma que desprendes. ¡Qué escalofrío más intenso! Hace tiempo que lo anhelo, su cuerpo entero temblaba. Al sentir el contacto de sus labios con mi cuello. Dejé escapar un suspiro, un susurro tenue. Fuera de control. La historia de una mujer que había perdido la sensación de ser anhelada. Haz una pausa. Murmuré en voz baja. Sin embargo, no era cierto. Deseaba que se extendiera más. Por lo tanto, siguió adelante. Aumentar la intensidad, a una velocidad menor. A mayor profundidad. Recorría mi espalda con su mano. Descendió con calma hasta llegar a mi cintura. Después, mis glúteos. Me agarré a él, actuando como si no tuviera intención de tropezar. Cada vez que nos besamos. Cada vez que respiras. Cada vez que su mano ejercía presión, despertaba en mí una parte que llevaba dormida desde. Pasaba mucho tiempo. Fue en ese instante cuando logré comprenderlo. No se encontraba fallecida, pensaba que así era. Pensaba que ya no volverían a tocarme de esa manera. Sin embargo, Mark acababa de quebrar esa barrera de hielo. Mi ser estaba consumido por las llamas. Observé la escena. Su mirada se posó en mí, sin pronunciar ni una sola palabra, renuncié a todas mis protecciones. Al sentir sus manos deslizarse debajo de mi camisa, me quedé sin aliento. Las palabras se habían agotado, sin justificación. No hay normas. Nadie más que tú y yo, Mark y yo. En aquel rincón apartado, rodeado de árboles, el silencio reinaba mientras mis latidos resonaban con tanta fuerza que me punzaban las sienes. Percibí como sus manos temblaban sutilmente. No es por incertidumbre, sino por un anhelo reprimido que está a punto de liberarse. Su mirada se posó en mí, con su frente a escasos centímetros de la mía. Clara, anhelo tu presencia más intensamente que nunca lo he hecho por alguien. Tenía la intención de entablar una conversación, admitir que se trató de una equivocación. Lo que sucedía representaba un riesgo. Sin embargo, acarició mis labios con sus dedos, con delicadeza. Mis palabras se quedaron en ese lugar. Mujeres encarceladas. Después, introdujo sus manos debajo de mi camisa. Fue en ese momento cuando cesó mi respiración.
Las manos mostraban un calor intenso, una destreza notable y una firmeza impresionante. Acariciaban mi piel con suavidad, como si la estuvieran explorando de nuevo. No tenía presente que mi organismo pudiera responder de esa manera. Había olvidado la sensación de disfrutar de caricias suaves y detalladas, sin prisas pero con una pasión desenfrenada. Descendieron sus labios hasta llegar a mis clavículas. Después, la parte del cuerpo que está junto al cuello. Me daba besos con pasión y ternura, como si tuviera un gran deseo pero a la vez delicado. Me agarraba fuertemente a su lado. Notaba su firmeza presionando mi cuerpo. Cada parte de su ser expresaba un anhelo intenso. Sin embargo, con su mirada expresaba un sentimiento de consideración hacia ti. Así es. Fue esa situación la que me llevó a abandonar por entero esa combinación. ¡Qué tensión tan intensa! La sensación de ser considerada y al mismo tiempo respetada. Empujé con delicadeza su cuerpo hacia el automóvil. Clara, una mujer de 55 años, recién viuda, se encontraba asumiendo el mando con discreción y reserva. Le dirigí una mirada fija a los ojos y susurré, así que, agárrame, pero actúa como si yo fuera la única dama en este mundo. Las pupilas se agrandaron. Comenzó a respirar de manera entrecortada. Acto seguido, giró alrededor. Con las manos apoyadas en el automóvil, siento un temblor en mis piernas. Me levantó la falda, de manera pausada. De forma pausada y tranquila. Clara, no tienes ni la más remota idea del impacto que causas en mí. Al momento en que me penetró, solté un grito. Evitar expresar el dolor a través de gritos. Ni por casualidad, un grito incontenible que brotaba de su ser. Un grito surgido de lo más hondo. El grito de una mujer al encontrarse nuevamente consigo misma. Incluso bajo ese intenso calor, en medio de ese remolino, murmuré. Mark, detente. Estoy a punto de enloquecer. Sin embargo, incrementó la presión. A mayor profundidad. A un ritmo más pausado, como si deseara que experimentara cada parte, cada pulsación, cada temblor. En ese momento, me desorienté. Mis piernas ya no tenían sensación. Mi única percepción era el sonido de mi propia respiración. De usted. Y el contacto de nuestras figuras. Se esfumó todo. El frondoso bosque. El automóvil. Es mi responsabilidad. Tu sortija. Eso era lo único que quedaba. Él, el individuo en cuestión. Hola. Y la llama que se resistía a extinguirse. El silencio que sigue a la tormenta. Esa expresión en sus ojos quedará grabada en mi memoria para siempre. Al concluir todo, cuando su aliento se tranquilizó cerca de mi cuello. Después de que mis piernas finalmente se aquietaron. Ninguna palabra fue pronunciada. Permaneció junto a mí, sin separarse. Sentía el calor de su pecho junto al mío. Parte posterior del cuerpo humano, todavía sosteniendo mi cadera con su mano. Experimenté temor. De ninguna manera, acababa de despertar. Me puse de pie con calma. Tengo el pelo alborotado, aún siento los latidos de mi corazón en la garganta. Ajusté la falda. Traté de organizar un poco mi vestuario, y su mirada estaba fija en mí. En completo silencio. Absolutamente en silencio. No hubo ni una muestra de alegría en su rostro. Simplemente, el poder de esa mirada. La expresividad de esa mirada lo revelaba todo. Una sorpresa inesperada. La fuerza del instante. La percepción del pecado. Se aproximó. Recorrió con delicadeza su mano por mi rostro. A pesar de mi resistencia inicial, finalmente me resultó inevitable. Observé la escena. Además, sintiendo dificultad para respirar. Igualmente yo, después de eso, se distanció. La puerta del automóvil fue abierta por él. Fui invitado a acompañarle arriba. El regreso transcurrió en un profundo silencio. Es una sensación bastante molesta. Sofocante, sin la presencia de música. Estoy sin palabras. Nada más escucha que el ronroneo del motor, y mis ideas rebosantes. Aún sentía la vibración en mi cuerpo. Sin embargo, en mi cabeza resonaba un grito. Has defraudado la confianza de tu amiga. Te has entregado al anhelo más vedado. Has encontrado algo que jamás podrás borrar de tu memoria. Detuvo su vehículo justo enfrente de mi hogar. El motor continuaba en funcionamiento. No me animaba siquiera a mover la cabeza, y en ese momento expresó, sí, Clara. Sí, ocurrió de verdad.
Lo que experimentamos no fue simplemente un error, resultó ser una verdad que no teníamos conocimiento de. La puerta fue abierta por mí. Descendí, sin contestar. Sin voltear la vista hacia el pasado. Al cerrar la puerta a mis espaldas, me recargué en la fría superficie de madera. Mis lágrimas comenzaron a fluir sin control. Lágrimas que no lograba comprender. No tenían motivo para sentirse avergonzados, ni una pizca de remordimiento. Las lágrimas brotaban debido a un cúmulo de emociones abrumadoras. Caí al piso deslizándome, me envolví en un abrazo a mí mismo. Recordaba cada movimiento en mi mente. Cada estremecimiento, cada vocablo. Experimentaba una sensación de falta de limpieza. A pesar de ello, nunca tan llena de vida. Fue en ese momento cuando logré comprender. No se trató de un error sin importancia. Se convirtió en una fisura en mi universo, una fisura que se ha formado con suspiros apasionados, deleite y un anhelo no cumplido por un largo periodo. Ya no tenía idea de cómo tapar esa fisura. En caso de que volviera, ¿le negaría la oportunidad? Los días transcurrieron. Después de eso, transcurrieron las semanas. Sin embargo, aquella noche no fue olvidada por completo. No hay nada. En ocasiones, aún lo observaba. En la residencia de mi íntima compañera. Durante las reuniones familiares para cenar. Durante encuentros con amistades. Marcos. Siempre tan sereno, siempre mostrando buenos modales. Siempre manteniendo esa actitud distante. Con solo un vistazo era suficiente, solamente una. Y todo regresaba de nuevo. Siento su respiración en la parte posterior de mi cuello, con sus manos agarrando mis caderas. Mi voz quebrada entre susurros que nunca había expresado previamente. Estaba interpretando un papel, muestra una sonrisa. Estaba conversando. Incluso compartía risas con mi mejor amiga en ocasiones, sin que ella sospechara que su esposo me había despertado. Experimentaba un sentimiento de culpa. Así es. Sin embargo, era imposible rechazar lo que experimenté. Esa situación revolucionó mi universo. No se trató únicamente de la intimidad física. No se trató únicamente de un instinto. Se trató de volver a conectar. Un descubrimiento impactante. Mi edad es de 55 años. He quedado viuda. Ese día, Mark no solo me rozó. Revivió gracias a él. Jamás mencionaba lo sucedido. Tampoco con él. Con nadie más. Me faltó la valentía. Sin embargo, al llegar la noche y acostarme, al cerrar los ojos, revivo cada momento. En ocasiones nocturnas, me cuestiono a mí mismo. ¿Qué ocurriría si alguien tocara a mi puerta? ¿Qué tal si me enviara un mensaje? ¿Tan solo una sola palabra? ¿Me encuentro en este lugar? ¿Se atrevería a negarse? ¿Sería capaz de negarse a ello? ¿Repetiría su traición? ¿Sería fiel a mis principios si rechazara la propuesta? Esa incertidumbre es constante en mi vida. Con ese estremecimiento que persiste a mi lado sin cesar. Con el fuego de ese misterio que late en mi pecho. No se trató de un simple sueño. El suceso no fue fortuito. Quizás cometimos un error, en efecto. Sin embargo, llegó el instante decisivo para mí. ¿Y adivina qué? En caso de que volviera, pienso que todavía no rechazaría su propuesta. Última confesión sincera y honesta. ¿Te interesa descubrir cuál es el resultado final de esta situación? La situación no generó ninguna vergüenza. El temor no está presente. Ni tan siquiera la deslealtad. Lo que permanece en mi memoria es que en ocasiones, una única noche tiene el poder de cambiar por completo una existencia. El simple roce de una mano puede acabar con largos periodos de ausencia de comunicación. Un solo vistazo tiene el poder de llevarte a reencontrarte con tu verdadera esencia. Mi edad es de 55 años. Experimenté una sensación de vitalidad que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Dama, anhelada. Por favor, llene los espacios en blanco. No estaba en los planes. Hubo un error. Sin embargo, fue una realidad. En ocasiones, aquello que más nos conmueve es lo que nos rescata. Ideas para transmitir enseñanzas valiosas a tu público. Siempre es un buen momento para abrir los ojos. Con el paso del tiempo, el anhelo no se desvanece. En ocasiones descansa. Sin embargo, con solo un movimiento, una mirada, es suficiente para avivarlo de nuevo. Con frecuencia,
las emociones más intensas surgen de lo que está vedado. No todo lo que está prohibido es necesariamente negativo. En ocasiones, lo que más nos llega es la honestidad pura. El cuerpo recuerda lo que el corazón ha callado. A pesar del tiempo transcurrido, el cuerpo reconoce sus preferencias, anhelos y estímulos. El anhelo no constituye un delito. Se trata de un grito que muchas mujeres reprimen. En ocasiones, es necesario tener el coraje de escuchar un grito para evitar perecer poco a poco. Tienes la opción de comenzar de nuevo, a pesar de la adversidad. A pesar de la tristeza persistente. No consiste en deshonrar lo que ha ocurrido anteriormente, honrar tu capacidad de sobrevivir, de renacer. Finalmente, comparte si has experimentado una emoción inesperada que te haya despertado también. No estás solitaria. Cada relato tiene su importancia en este lugar. No olvides suscribirte y compartir siempre. El corazón no envejece jamás, tan solo anhela ser tomado en cuenta.